En este congreso que hemos puesto a viva y que la intención es que en estos 2 días de reunión la iglesia comprenda lo importante de estar encendidos, avivados. El hermano Hugo predicaba ayer en su mensaje. Dios mismo estaba mandando desde la antigüedad, ¿verdad?, a mantener el fuego del altar encendido. Y saben que todo lo que Dios mandó en la antigüedad que se hiciera, las ordenanzas en el libro de Levítico con respecto al culto, hoy son un reflejo. Aquello era un reflejo de lo porvenir. Cuando hablamos de los sacrificios, era un reflejo del sacrificio de Cristo. El sacrificio que por excelencia cubriría todos los pecados y que realmente nos podía dar el libre acceso a la salvación y vida eterna. Pero cuando hablaba de todo lo que acontecía en el culto o en cómo rendirle culto, era el reflejo de lo porvenir. El lugar santo, el lugar santísimo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo de aquel lugar de congregación hecho, que después se convirtió en un templo, representa en nosotros, ¿verdad?, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El altar sobre el cual se presentaban los sacrificios, hoy es nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice: presenten todo vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu en un sacrificio vivo a vuestro Dios, como una ofrenda agradable. Ese altar está en nosotros. Y como el hermano Hugo decía ayer, que había que echarle leña a ese altar continuamente, a diario, nosotros también tenemos que estar avivándonos. Y es un trabajo que demanda una actitud agresiva de parte nuestra, ¿verdad? La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los agresivos, las personas decididas son los que arrebatan las cosas del reino. ¿Qué son las cosas? Las promesas. ¿Qué son las cosas? La unción del Espíritu Santo para ser usado con poder. Los violentos. Violencia demanda, ¿verdad?, ese tiempo de comprender y visualizar que necesitamos estar cada día avivando el fuego. Y avivar significa vivificar, es dar fuerza o vigor, es hacer más intenso el fuego, la luz. Por eso nosotros, tomando referencia lo del Antiguo Testamento, hay otras indicaciones más que se dieron ahí, ¿verdad?, sobre el ropaje que tenían que vestirse, ¿verdad? Para comenzar era un ropaje del sacerdote, pero después de purificarse era un ropaje normal. Y todo eso tenía un simbolismo que lo traemos a la vida de hoy, ¿verdad? Y tiene que tener ese significado aplicado a nuestra vida. Porque si lo leemos y no lo practicamos, el fuego se va apagando. Si decimos tengo que avivar el fuego, pero no echo leña, el fuego se va apagando. Y saben que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, este es el pasaje por el cual pusimos fundamento a este congreso, por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor, autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor
ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él estaba en una cárcel. En aquel tiempo no existían las redes sociales. Timoteo, saca una foto, me siento deprimido. Y el apóstol Pablo mira, mi hijo Timoteo deprimido. Le voy a mandar una carta. No existía eso. Existían mensajeros y ellos llegaban a demorar meses a veces en transmitir una noticia cuando podían llegar. Y más estando en la cárcel a veces era difícil también de que llegase esta información. No dice, ¿verdad?, la palabra que alguien le escribió al apóstol Pablo diciéndole que su hijo Timoteo estaba pasando un mal momento. Nos deja claro el Espíritu Santo que fue el mismo Espíritu que inspiró al apóstol Pablo a escribirle a su hijo Timoteo, quien estaba mal. Para los que no conocen un poco de Timoteo, Timoteo era un discípulo de Pablo y era muy joven. Entonces, Pablo era un ferviente contendiente de aquellos cristianos, entre comillas, que querían judaizar, ¿verdad?, a los gentiles. Entonces, como su discípulo Timoteo la tenía bien clara y tenía esa lucha de estos hombres que eran judíos y se levantaban contra él, tenían la lucha de que era joven y a veces cuando uno es muy joven en el ministerio se levantan personas mayores que les cuesta entender que aún en su juventud Dios va a usar esa persona, que no se trata solo de años, que no se trata solo de experiencia de vida, sino se trata de tener un corazón dispuesto a servir a Dios. Y Timoteo estaba enfrentando todas estas situaciones. Y Pablo en medio de esto le está diciendo, aviva el don, el fuego que fue puesto en ti por imposición de mis manos. Y cuando está hablando de la imposición de manos, está hablando de un lugar de autoridad entregado a él. Timoteo se estaba desempeñando como un pastor en esa iglesia. Y él está diciendo, necesitas avivar el fuego del don de Dios para que tu fe crezca, para que tu fe se sostenga, para que tu fe sea firme, para que puedas seguir predicando con valor, para que puedas seguir haciendo la tarea que se te encomendó. Él está diciendo, no estás solo. Dios te dio un espíritu de valor, no de temor. Te dio un espíritu de dominio propio, no de temor. Necesitas disciplinarte. Necesitas encender el fuego o avivar. Encender no, está mal dicho encender. El fuego está encendido. No es nuestra labor encender el fuego. Dios ya encendió el fuego cuando puso el Espíritu Santo en ti. Nuestra labor es avivar el fuego. Por eso el apóstol Pablo le dice, nos dice, pide a Dios que seas avivado. Él dice, aviva tú, Timoteo, ponte a trabajar, sé intencional en esto. Necesitas acercarte más a Dios. Necesitas levantar los tiempos de ayuno, los tiempos de oración, los tiempos de búsqueda de la palabra de Dios. Necesitas crecer en intimidad. Es necesario. ¿Saben? Yo pensando un poco en el lugar de Timoteo. Timoteo venía de una línea diferente de los demás apóstoles, porque venía de un apóstol que era el apóstol de los gentiles. Tenía una doble labor, pelear contra aquellos que querían judaizar, ¿verdad? Compartir el mensaje de la palabra y soportar las afrentas por su juventud. No le estaba haciendo fácil a él. Y a nosotros nos pasa lo mismo en nuestras vidas.
¿Saben? Todo avivamiento tiene como un génesis, como un inicio, un tiempo de quebranto, un tiempo de frialdad. Todo avivamiento a lo largo de la historia se inició inmediatamente de un tiempo de oscuridad, de apatía de la iglesia hacia Dios mismo. Y estoy hablando de la iglesia, porque el avivamiento no comienza afuera. El avivamiento comienza en la iglesia de Dios. Después que se inicia y que se enciende el fuego, ese fuego contagia afuera, pero inicia adentro. Ayer les contaba un poco el primer avivamiento en la historia de lo que era la iglesia protestante, porque vimos en el Antiguo Testamento hay muchos momentos en la historia que Dios, ¿verdad?, a través de alguna persona trae ese avivamiento. Una persona que se acercó, o un grupo de personas como los 110 que estaban en el aposento alto, 120, perdón, que estaban en el aposento alto y estuvieron esperando la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estuvieron esos días y buscando y orando y clamando al Señor hasta que llegó el Espíritu Santo y trajo un despertar, un mover, y eso no quedó ahí. Porque ese avivamiento llegó a la vida de más de 3.000 personas que estaban afuera. Y no solo eso, porque de ahí había personas de diferentes regiones del mundo. Había personas de Asia, de Europa, de Italia, de Capadocia. Dice, bueno, ustedes leen ahí y ven diferentes regiones que llegaron hasta este lugar y el Espíritu Santo los selló. Esas personas encendidas fueron a sus ciudades y compartieron el Evangelio. Entonces, el avivamiento, amados, comienza acá. Y no comienza con multitud, comienza con un pequeño grupo de personas que le creyeron a Dios. Un pequeño grupo de personas que no desistieron, que se mantuvieron. O un hombre tan solo. Ayer les contaba de Jonathan Edwards, un joven de 37, 38 años de edad. Cuando una iglesia estaba apagada. Yo no le conté toda la historia, pero lo que pasó en aquel entonces está pasando hoy en día. La historia dice que aquellos que un día fueron creyentes devotos, que querían tener comunidades cristianas para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para expandir el Evangelio, cuando prosperaron, se enfriaron y se alejaron de Dios. Y los pastores que no querían perder la membresía, miren lo que hicieron. Hicieron algo que se llamaba el pacto a la mitad o el medio pacto. El pacto a la mitad o el medio pacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos no querían perder la membresía de las personas. Entonces decían, bueno, quizás no sean personas que den testimonio de tener a Dios en su vida. Quizás no sean personas que reflejen el amor de Dios. Quizás no sean personas comprometidas con el Evangelio. Pero por lo menos son personas que ocupan un lugar en la iglesia. Y nosotros no las queremos perder. Entonces le seguían otorgando la membresía. Y la única condición que le imponían era que no podían participar de la Santa Cena. Y ahí comenzó un estilo de predicación, de mensaje de la palabra de Dios, tergiversado, para no confrontar a las personas con el pecado. El Evangelio se fue corrompiendo. Se le fue colocando un poquito de azúcar, ¿verdad?, para endulzarlo. Y para aquellos que no les gustaba, bueno, a ver si lo podían tomar. Se fueron desviando de la palabra de Dios. Las personas no eran confrontadas con su pecado. Y vivían de lunes a viernes o lunes a sábado una vida de pecado, y el domingo estaban allí en la iglesia como miembros de la iglesia. Eran, ¿verdad?, una iglesia
llena de tumbas, blanqueadas por fuera pero muertas por dentro. Y ¿saben qué? Tristemente, hoy en día hay muchas iglesias así. Hay muchos ministerios hoy en día que acomodan el evangelio para que las personas no se sientan ofendidas, para que la palabra no los confronte. Y yo no estoy diciendo acá de que llega una persona y el pecado y te vas al infierno y que... No, estoy diciendo de hablar la palabra de Dios, de enseñar el evangelio puro, de transmitir un evangelio que guíe, que traiga luz, pero que nos confronte con nuestro pecado. Porque si nosotros seguimos jugando con ese pecado, nos estamos alejando más de Dios. Llegó a tal punto que la palabra se tergiversó para mantener aquella membresía de las iglesias. Lo mismo se está haciendo hoy en día. Los mensajes de algunas iglesias, y he escuchado yo algún siervo de Dios, que no digo que lo haga con mala intención, quizás fue adoctrinado de esa forma, pero el mensaje está enfocado en generar una emoción en la persona. El mensaje a veces está enfocado en generar un entusiasmo y toca las fibras emocionales y sentimentales de las almas, pero no nos confronta con el pecado. No nos muestra la verdadera verdad, esa verdad que nos hace libre. Y por ahí escuchás, Dios te dice que puedes, y vamos arriba, y Dios te ayuda, y Dios esto, y te prospera, y sí, Dios lo hace todo eso. Pero si no está pasando eso, ¿por qué será? Y la gente a veces se termina enojando, ¿cómo? Si Dios me ama tanto, y esto, y el otro, y yo no logro avanzar, estoy estancado, sigo con las mismas luchas, sigo sin ser transformado. Es porque no se le ha mostrado la verdad de la palabra. El evangelio de las buenas nuevas realmente son buenas nuevas cuando las transmitimos puro tal cual es. Porque la verdad te hace libre de esas ataduras en tu mente que no te permiten avanzar. Iglesia, este tiempo es un tiempo en el cual la iglesia tiene que fortalecerse, tiene que avivar el don de Dios, tiene que estar continuamente enfocada en las cosas del reino. No podemos distraer nuestra mirada, porque basta solo unos días que tengamos perdido de ayuno, de oración, de búsqueda de Dios, y ustedes van a ver, escuchen lo que les estoy diciendo por experiencia, basta solo unos días que ustedes dejen de Dios de lado y pierdan los tiempos de oración de la palabra, y van a ver cómo los comentarios de este mundo, los consejos de las personas de este mundo que no deberíamos escuchar, comienzan a golpear a nuestra puerta. Y comenzamos a prestar una atención diferente. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Adán y Eva? Cuando dejaron que el pecado entrara a su vida. Bastó que Eva escuchara un rato ese engaño. Ella prestó su oído. Quizás si de una cuando se acercó lo hubiese rechazado. Por eso la palabra dice que cuando alguien viene con un evangelio que es diferente al que la palabra ha presentado, no tenemos que ni compartir con ellos. No podemos dejar que entre por nuestro oído palabras que nos puedan contaminar. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Escuche esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Diga conmigo, el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No es un avivamiento, amado, saltar y dar pataletas en este lugar. No es un avivamiento estar buscando solamente las manifestaciones del Espíritu Santo.
Eso no es un avivamiento. Esos son llenuras y a veces son mover del Espíritu Santo en ciertas oportunidades. Un verdadero avivamiento es cuando la persona es transformada, cuando la persona es confrontada con su pecado. Aquel avivamiento que comenzó en 1730 mediante el mensaje de Jonathan Edwards, donde él confrontó a aquellas personas que vivían una vida de pecado y le dijo: tú pecador, te estás yendo a un infierno, te estás condenando. Y las personas empezaron a llorar y a gritar en las tribunas diciéndole: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Demanda un arrepentimiento, un corazón quebrantado. ¿No te has preguntado por qué no logras cambiar algún área de tu vida? ¿Por qué sigues luchando en esa área? Es porque no hay un corazón totalmente quebrantado. No es el conocimiento de la palabra. No son los dones del Espíritu Santo. Es un corazón quebrantado. Él necesita un corazón contrito y humillado. Y si hay algo que está impidiendo un avivamiento, un encender del Espíritu Santo de Dios en tu vida, es que tu corazón está realmente humillado ante Él. Y saben, hablaba con alguien el otro día, cómo el Espíritu Santo en estos últimos 3 cultos anteriores me ha llevado a predicar sobre el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento que sale de la boca para afuera. Un arrepentimiento de cada vez que fallo, me quebranto, lloro. Claro que vamos a fallar, pero ¿qué pasa cuando fallo otra vez? Sí, perdóname, Señor. No, eso no fue un arrepentimiento genuino. El Señor te perdona, claro que sí. Pero si tú no expones ese pecado, si tú no te quebrantas ante el Señor cada vez que lo vuelves a repetir, tú estás cómodo con ese pecado. Tú estás cómodo con esa ancla que no te está permitiendo avanzar. Te has sentado en la comodidad, en la zona de confort, y crees que todo está bien. Pero en realidad, al final, te vas a dar cuenta que no. Un corazón contrito y humillado, ese es el mejor sacrificio para Dios. Ese es el mejor sacrificio. Miren, yo he visto personas que hacen tiempos y días de ayuno. He visto personas que no faltan nunca a la iglesia, que siempre están en todos los estudios bíblicos, que siempre comparten la palabra, pero que sus vidas siguen igual. Y personas que hace más de 15 años están en una iglesia. ¿Será que Dios no quiere cambiar eso? ¿Será que Dios lo quiere así? ¿O será que esa persona realmente no se ha quebrantado y hay áreas en su vida que no quiere entregar al Señor? Siempre cuento mi propio testimonio de cuando el Señor me rescató y me arrastró a su reino nuevamente. Si hoy en día me he apartado de todo aquello y ha habido una transformación en mi vida y aún estoy siendo transformado en este proceso, es porque he aprendido a humillarme en su presencia. Y he aprendido que cada vez que fallo ha sido por un descuido mío. Y necesito volver humillado a su presencia. No basta con decirle: Señor, perdóname. Tiene que haber una actitud sincera en tu corazón. Tiene que haber un quebranto. Porque si no hay un quebranto, no hay un verdadero reconocimiento de cómo dañaste el corazón de Dios. De cómo entristeciste al Espíritu Santo. Iglesia, el avivamiento comienza cuando nos arrepentimos genuinamente. Así como estas personas decían: por favor, dinos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Un corazón arrepentido no desprecia a Dios. No desprecia a Dios. Amén.
Y cuando hablo de esto, estoy hablando de arrepentimiento, no solo de pecados que ya hemos escuchado, ¿verdad? La mentira, el engaño, el robo, la lujuria, todos los pecados que produce nuestra carne. Estoy hablando del pecado de la apatía hacia el Espíritu Santo. Estoy hablando del pecado. ¿Sabía usted que no orar es pecado? Es un mandamiento, orar sin cesar. Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. La apatía, la frialdad hacia el Espíritu Santo desagrada el corazón de Dios. Debemos realmente comprender y arrepentirnos de eso, para que el Señor nos vuelva a encaminar y pueda encender nuestros corazones. Amén. Ponete de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Avivar el Espíritu Santo de Dios depende de ti. No depende de mí. Depende de ti. Yo no sé qué área en tu vida necesitas rendirle al Señor. Pero te aseguro que eso que tú crees que es bueno, eso que tú crees necesario y no quieres rendirlo, una vez que tú lo rindas a Dios, vas a ver un mover del Espíritu Santo en tu vida, en todas las áreas, como nunca antes. Amén. Rendite al Señor completamente. Y vamos a ver un verdadero avivamiento en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por tu palabra. Señor, reconocemos hoy que quizás hemos sido apáticos a la presencia del Espíritu Santo, que nos busca diariamente en la intimidad. Quizás hemos, Señor, sido apáticos al servicio, Señor, apáticos a buscar la santidad. Hemos menospreciado la santidad, Señor, y nos hemos conformado con lo que tenemos, sabiendo que esto no te da gloria a ti. Por eso hoy venimos con un corazón arrepentido. Tu palabra dice, Señor, con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y en esta oportunidad, con este corazón, venimos ante ti, reconociendo nuestra necesidad de que el Espíritu Santo de Dios se encienda, se avive en nosotros. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Gloria al Señor.